el hombre, en su intención por obtener una vida con mayor calidad, ha destinado numerosos esfuerzos en lo que sería la organización de las sociedades en las cuales él ha habitado. Esto se ha aplicado tanto en las tribus o comunidades iniciales, pasando por los procesos de comercialización y llegando a un punto de mayor complejidad como lo ha sido la industrialización. Trayendo este punto a colación, la industria es posible definirla como el conjunto de procesos y actividades cuya finalidad está enfocada en la transformación de una materia prima inicial en un producto terminado. ¿Y cómo es que se realiza este proceso? A esta materia prima inicial se le incorpora un valor agregado, el cual permite entonces su conversión y transformación en lo que sería este resultado final. Es importante destacar que existen diferentes tipos de industria, cada una de ellas con sus características y sus finalidades específicas. Tal es el caso de la industria alimentaria, la cual desde su fin primario está enfocada en la elaboración de productos propiamente de consumo. Por ejemplo, quesos, embutidos, conservas, bebidas, entre otros elementos. Tanto la industria alimentaria como cualquier tipo de industria requieren para su correcto funcionamiento lo que sería la atención de materias primas y por supuesto el conjunto de fuentes de energía para poder hacer posible entonces su transformación. Todo este panorama permite entonces llevar este concepto teórico a lo que sería un punto básico, dando introducción entonces a lo que serían las industrias básicas, también conocidas como industrias primarias. Y este nombre se debe a que este tipo de industrias acometen entonces su proceso productivo a partir de la obtención de recursos naturales con un mínimo valor agregado de elementos adicionales. Todos estos enfocados en tópicos como la minería, el petróleo, la explotación forestal, entre otros elementos. También este tipo de industrias reciben por nombre lo que es la industria extractiva, y esto se debe a que su principal insumo radica o proviene de los bienes que se consiguen entonces en el entorno natural. Todo este elemento permite entonces adosar esta concepción a lo que sería un contexto país. Dentro de Venezuela existen entonces tres tipos de industrias que conforman las industrias básicas. Entre tanto se tiene la industria siderúrgica, la industria eléctrica y la industria petroquímica. En primer lugar, la industria siderúrgica en Venezuela ha estado administrada por lo que sería la gestión del Estado dentro de la planta de la empresa siderúrgica del Orinoco, mejor conocida como Sidor. Esta, por supuesto, localizada en el noreste del estado Bolívar. Haciendo un poco de historia, la producción de acero data del año 1950, en donde a partir de la empresa Simensa se permite entonces lo que sería el inicio de este proceso productivo a partir de la chatarra. Es importante resaltar que este tipo de actividad económica permitió un realce y un auge dentro de lo que sería el noreste del estado Bolívar, permitiendo entonces lo que sería la explotación de todos estos recursos provenientes del mineral del hierro. El complejo combinado de Termozulia se encuentra ubicado en el municipio de Cañada de Urdaneta del estado Zulia. Este está compuesto por plantas termoeléctricas de ciclo simple y de ciclo combinado, tales como Termozulia 1, Termozulia 2 y Termozulia 3, las cuales son una realidad en la actualidad. Sin embargo, las plantas de Termozulia 4 y Termozulia 5 aún se encuentran en proceso de desarrollo y construcción. Este proyecto fue pensado con la finalidad de suplir el 50% de la demanda del pueblo zuliano con requerimientos energéticos. También en nuestro país se encuentra una amplia distribución de las plantas hidroeléctricas, tales como la central hidroeléctrica Simón Bolívar del Guri, la represa del Guri, la represa de las Macaguas y la represa Bolívar de Caparo. La central hidroeléctrica Simón Bolívar o del Guri se encuentra ubicada en el estado Bolívar, 100 kilómetros aguas arriba del río Orinoco. La energía producida en esta central es utilizada para abastecer gran parte del territorio nacional y una fracción de esta es vendida a nuestro hermano país de Brasil. Aunque se han registrado múltiples ventajas en cuanto a la utilización de estas fuerzas antes mencionadas, las más ventajosas que se han registrado son la fuerza hidroeléctrica y la fuerza eólica. Esto debido a que son fuentes naturales renovables, en tanto que la fuerza termoeléctrica utiliza combustibles fósiles que no son renovables. A su vez, otra ventaja que cabe mencionar es que para poner en funcionamiento una planta termoeléctrica se utilizan insumos sumamente costosos, por lo que sería mejor aprovechar las fuerzas renovables de la naturaleza, que son la hidráulica y la eólica. Con base en estos recursos y fuentes mencionadas, en nuestro país Venezuela se han desarrollado tres tipos de plantas para la obtención de energía eléctrica. Estas son las plantas termoeléctricas, las plantas hidroeléctricas y las plantas
eólicas o campos eólicos. Las plantas termoeléctricas son aquellas instalaciones destinadas a la obtención de energía eléctrica, pero que aprovechan la quema de combustibles fósiles tales como el petróleo. Estos generan una combustión que va a dar origen a energía calórica, la cual es aprovechada por turbinas para generar así energía eléctrica. La energía eólica en Venezuela no representa una realidad tan lejana, puesto que se han venido desarrollando numerosos proyectos en cuanto al desarrollo de campos eólicos, como lo son el Parque Eólico de Paraguaná y el Parque Eólico de La Guajira. El Parque Eólico de Paraguaná se encuentra ubicado en la península de Paraguaná, estado Falcón. Abarca un área de 921 hectáreas, en donde se encuentran distribuidos 27 turbinas con sus respectivos aerogeneradores. Esto fue un proyecto emprendido por la estatal PDVSA desde el año 2005. Sin embargo, en la actualidad aún se encuentra en fase de desarrollo. El Parque Eólico de La Guajira está ubicado en el estado Zulia, al cual se han trasladado numerosos aerogeneradores, turbogeneradores desde el año 2011 para el desarrollo de este proyecto. Se puede observar desde el municipio de El Malecón. Sin embargo, en la actualidad aún sigue en fase de desarrollo. Es importante destacar que estos proyectos han sido llevados a cabo para aprovechar la fuerza eólica de los vientos, que es muy potente en estos dos puntos del territorio nacional, con el objeto de que nuestro país sea capaz de desarrollar energía de manera responsable y verde para nuestro ambiente. La energía eléctrica representa el motor que mueve nuestro mundo actual, por ello debemos hacer uso responsable de la misma. La petroquímica. La petroquímica es la rama de la industria química determinada a obtener determinados productos a través del gas natural o del petróleo mediante complejos procesos para lograr la separación de los componentes primarios con la finalidad de lograr determinados productos químicos acabados de gran demanda a nivel del planeta y materias primas necesarias para el desarrollo de otras actividades industriales. Se ha logrado extraer alrededor de 1000 derivados, entre los más importantes se encuentran la gasolina, el queroseno, el petróleo y el asfalto, los aceites lubricantes y el plástico. Las plantas petroquímicas están situadas generalmente cercanas a los principales yacimientos del petróleo y gas, con la finalidad de disponer de rápido acceso, es decir, su situación geográfica está determinada por la de sus fuentes de abastecimiento. La industria petroquímica nacional se desarrolló en 3 fases. Primera fase: planta de fertilizantes, explosivos, cloro y soda cáustica. Segunda fase: planta de insecticida, fungicida, herbicidas, caucho sintético y otros explosivos. Tercera fase: plantas de derivados del petróleo. La primera planta de petroquímica del país se dio entre 1956 y 1963 en Morón, estado Carabobo. Con la cercanía a las fuentes de materias primas, su proximidad a los muelles de Puerto Cabello para efectos de exportación e importación, además de la condición del ferrocarril Puerto Cabello-Barquisimeto, quedando constituido el complejo petroquímico. La construcción del complejo petroquímico del Tablazo se planteó en 3 etapas. Primera etapa: instalación de la planta de olefinas, cloro, soda y servicios técnicos, encargadas del suministro de productos intermedios necesarios para la elaboración de derivados petroquímicos. Segunda etapa: establecimiento de las plantas de óxido de etileno, derivados y polialcoholes, acetona, metilxibotilcetona, diisobutilcetona y cumenocabrilo, nitrilo y servicios técnicos. Tercera etapa: expansión de las actividades industriales petroquímicas ya establecidas y la incorporación de nuevos productos. Hasta ahora se ha hecho referencia básicamente a la industria petroquímica venezolana encargada de los derivados del petróleo. Sin embargo, el tema del gas es sin duda de notable importancia. Venezuela tiene reservas nada despreciables en cuanto a hidrocarburos se refiere: 2.300.000 millones de metros cúbicos, con la finalidad de aprovechar estas reservas. En 1987
entra en funcionamiento el complejo criogénico de Oriente, cerca de Píritu, estado Anzoátegui. Este complejo será el encargado de procesar todas las producciones necesarias para atender la industria automotriz y doméstica nacionales. El manejo en gran parte de la industria petroquímica venezolana se encuentra en la actualidad en manos del Estado, el cual ha detenido grandes esfuerzos entre mediados de los años 70 con el objeto de canalizar eficientemente el funcionamiento de dicha industria. En 1975 se completó el Complejo Nacional de Petroquímica. Al año siguiente, el Estado se reservó la industria del comercio de hidrocarburos. En 1977 se promulga la ley de IBP. Les voy a hablar sobre los sectores industriales. Es la actividad económica la cual se encarga de la transformación de los productos extraídos de la naturaleza en materia prima. Esta posee 4 clasificaciones, según el proceso de producción. Industrias de base son aquellas que inician el proceso productivo. Estas transforman la materia prima en productos semielaborados. Industria de bienes de equipos. Estas trabajan con productos semielaborados, transformándolos en equipos productivos, como son las maquinarias. Industrias de bienes de consumo. Estas trabajan directamente con los consumidores. Puede ser como las industrias textiles, de calzados, entre otras. Según su tonelaje. Industria pesada. Estos trabajan con una gran cantidad de materia prima y la convierten en productos semielaborados. Industria semiligera, ya que trabajan con productos semielaborados, su transformación es un poco más fácil. Y por último está la industria ligera, que gracias a no tener tanto peso, su transformación es más sencilla. Según su expansión, industria de punta, esta habla de que su producción está en su mayor crecimiento en el momento. También está la industria madura. Esta habla de que ya la industria llegó a su punto máximo de desarrollo. Según su tamaño, está la pequeña, que es a partir de 50 trabajadores, la mediana, que es entre 500 y 1000 trabajadores, y la grande, que es más de 1000 trabajadores. Para continuar con la exposición, yo les voy a hablar de cómo se han venido desarrollando las industrias básicas en Venezuela. A partir de la década de 1960, el gobierno de Venezuela se encargó de priorizar lo que eran las industrias básicas manufactureras y derivados del petróleo, como lo son los calzados, textiles, fertilizantes, alimentos procesados, bebidas, entre otros. En 1995, la población se activa en un 27% y se concentra en regiones capitales y regiones centrales, afianzándose a otras localidades como lo son Guayana, los Andes y el Zulia, dándole gran importancia a las industrias pesadas ubicadas en Guayana. Venezuela consta de una gran economía que se basa mayormente en la explotación de petróleo y de sus derivados. A partir de la década de 1980, Venezuela goza de grandes rutas petroleras que le permiten el incremento del Estado sin aumentar una tributación interna. Venezuela se ha industrializado internamente en la importación, lo que le ha permitido sustituir industrias manufactureras de regadío, hidroeléctrica y empresas públicas. En 1983, Venezuela consta de una deuda de ingresos petroleros y una deuda pública externa que ubica a Venezuela en una economía que le permite el intercambio, privatizando a empresas públicas para poderle dar un impulso a la inversión extranjera en industrias como la petroquímica, el petróleo, el níquel y explotaciones forestales. Gracias.